elegiste o elegidos. Es el nombre de una enseñanza que voy a compartir en este momento, esperando sea de gran bendición para tu vida, porque la palabra nos enseña, nos instruye, nos abre la mente y nos capacita, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos, ¿sí? Para nosotros crecer, avanzar, para no estar en el mismo lugar, sino ir más allá de lo que somos. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué piensas tú acerca de Dios? ¿Que tú lo elegiste a Él en un momento de tu vida o que Él te eligió a ti? Con respecto a esta pregunta, yo quisiera que tú pensaras y que analizaras un poco allí lo que piensas al respecto. ¿Tú elegiste a Dios o Él te eligió a ti? La respuesta la vamos a conseguir en el libro de Juan, en la Biblia, en el capítulo 15, verso 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, fíjense, acá podemos ver claramente donde Dios nos explica que no fuimos nosotros quienes lo elegimos a Él, o elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Elegir, el concepto de elegir es elección, alude al acto y a la consecuencia de elegir, seleccionar o escoger algo o alguien. El concepto proviene del vocablo latino electio. Y podemos corroborar en Jeremías 1:5, dice la palabra: antes que te formaras en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces, vamos a evaluar un poco qué lugar tengo yo delante de Dios, qué lugar tienes tú delante de Dios. Todos tenemos un lugar delante de Dios. Digamos, tenemos una posición o una condición. Una posición es cuando yo he entendido esta palabra y se ha revelado a mi corazón y estoy dando los frutos de esta palabra. Y una condición quizás es el hecho de que todavía esta palabra no se ha revelado en mi corazón, por lo tanto necesito crecer en ella y dejar que ella pueda fructificar dentro de mi vida. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la elección o lo que es elegiste, o tomándola de ese verso de la palabra, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí. Entonces, digamos, elegir, una persona elige cuando, digamos, tiene una investidura para tomar, para adquirir, para emprender algo que le guste, que quiera y que desee para su vida, para su diario vivir. Y esa investidura le permite a esa persona crear sus estrategias, crear sus normas, crear sus estructuras para que todo vaya como en ese óptimo funcionamiento y le dé los resultados que esta persona espera. Eso es elegir. Entonces, el hecho de que pensemos que fuimos nosotros los que elegimos a Dios un día, es lo que de repente hace que nosotros veamos a Dios de la manera que sentimos, de la manera que se siente en el corazón, y de acuerdo a ella, pues las personas tienden como que a establecer
criterios, a establecer razonamientos, a establecer como que su forma de ver, de buscar, de seguir, de obedecer al Señor, ¿sí? Ahora, el entender que fuimos elegidos por Dios ya es algo diferente, porque entonces entendemos que cuando alguien elige, entonces ya esa persona que es elegida por ese alguien tiene que como que estar allí a la expectativa, al servicio, a la orden, a todo lo que esa elección implique, o sea, deba hacer o deba ejecutar la persona, ¿sí? Por decir igual, vamos a poner una empresa, te llaman a un lugar a hacer un trabajo, a laborar X, y tienes que estar allí al pie de todo aquello que te indiquen que tú tienes que hacer para poder cumplir las metas, cumplir los objetivos o cumplir todo aquello que sea necesario para el bien de lo que se te está asignando, se te está dando. Eso es ser elegido. Entonces, cuando entendemos que fuimos elegidos por Dios y se nos es revelada esta palabra en el corazón, también entendemos lo que significa eso, haber sido elegidos por Dios para su propósito, para su obra y por su llamado. ¿Su llamado a qué? A servirle. Porque Dios estableció en su palabra que Él a todo el que puede entender esta palabra tiene como que una misión de vida. Quizás el servicio al Señor, o sea, está en todas las áreas de nosotros, desde lo interno, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo empresarial, hay muchas cosas, muchas áreas de nosotros que, digamos, están allí a la voluntad de Dios. Entonces, Él desde un principio, en la palabra, Él estableció mandamientos, decretos, estatutos, todo fundamentado en una ley de vida para sus escogidos, para los que Él llamó, para los que Él eligió. Y esto sucede desde el principio de la creación, cuando Él crea a Adán. Y Adán, pues, él da la espalda a todo lo que fue la voz de Dios en el huerto del Edén, y es allí donde viene pues esa desobediencia que hace que recaiga sobre él y sobre todas sus generaciones toda esa consecuencia de esa desobediencia, ¿sí? Por ello Dios, en un momento determinado, Él decide establecer mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos y todo con el propósito de ordenar al pueblo, de ordenar a aquellos que venían a su presencia. Entonces, digamos que todas esas cosas que Él estableció desde un principio, pudiéramos pensar que eso forma parte del antiguo pacto, del antiguo testamento, o sea, lo que fueron las leyes de Dios, los mandamientos. Y yo quiero decirles que no forma parte del antiguo pacto, no forma parte del pasado, forma parte del presente. ¿Y quién nos hace verlo de esa manera? O sea, de que hoy Dios también nos pide que nosotros podamos vivir como allí a la voluntad de su palabra. Vamos a ver el libro de San Mateo 5:17, donde Jesús nos hace ver que no quedó abolida la palabra de Dios, el mandamiento y la ley de Dios. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es decir, Jesús vino para dar cumplimiento cabal a los mandamientos y a la ley de Dios, y se sujetó a obediencia completa y absoluta. Entonces,
cuando esta palabra cala y se revela a los corazones, también entendemos 3 pasos que nos llevan a alcanzar las promesas de la herencia completa que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, vamos a leer nuevamente lo que dice San Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, de la segunda parte de este verso bíblico, vamos a tomar estos 3 pasos que es necesario el pueblo de Dios, los elegidos por Dios, puedan conocer, puedan digerir, puedan aprender y también puedan obedecer. Dice el primer paso, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces fíjate que Dios nos dice, os he puesto. Os he puesto es una señal de que Él nos puso en un lugar. Y de ese lugar nos envía a que demos mucho fruto. Entonces, ¿dónde te ha puesto el Señor? Esa es la primera pregunta. El Salmo 1:3 dice que seremos plantados junto a corrientes de agua viva, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga será prosperado o prosperará. Fíjate que hay una promesa de dar mucho fruto y aquí nos dice el Salmo 1:3 que todo lo que haga será prosperado. Entonces, esta palabra nos habla de plantar los pies en la voluntad perfecta de Dios, plantar los pies en la casa física y espiritual de Dios, porque es en ese lugar donde vamos a tener comunión íntima, preparación a través de su palabra, espiritualmente donde le voy a adorar, donde le voy a escuchar, donde voy a dejar que Él toque mi corazón, que revele su palabra a mi vida, que me enseñe y que me ayude a avanzar hasta conseguir todo ese fruto abundante que Él dice que yo debo darle. Y físicamente porque también Dios nos da un lugar para nosotros estar y para nosotros físicamente poder también habitar, que es la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, la otra pregunta que surge es, ¿en manos de quién me ha puesto el Señor? ¿En manos de quién me ha puesto el Señor? Fíjense, la primera pregunta dice, ¿dónde me ha puesto el Señor? Y ahora, ¿en manos de quién me ha puesto el Señor? Entonces nos vamos al libro de Romanos en el capítulo 13, verso 1 y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, pues no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces sométase es así como sujetarse, es así como que estar allí agarrado, es allí como estar, someterse es como estar, pues yo estaba buscando el significado de esto y yo, Dios mío, y es estar allí en el lugar como que agarrado de alguien, y donde ese alguien tiene una posición delante de mí. Y digamos que esa posición es la posición de poder instruirme, capacitarme, prepararme para que yo pueda conocer más de Dios y para que yo pueda avanzar más en esa voluntad perfecta del Señor. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, nos llama a que nosotros, o sea, no podemos oponernos a la autoridad que ha sido establecida por el Señor. Entonces, habla claramente, y búsquelo allí en la palabra, Romanos 13, 1 y 2. Dicen, las autoridades fueron establecidas por Dios. Entonces, hay personas a quienes Dios ha preparado, ha capacitado para establecer en un lugar, y para que esas personas puedan enseñar, puedan instruir y puedan hablar a otros. Porque recordemos que Dios siempre estableció hombres desde el principio. Él levantó hombres
Dios no va a venir, sí tiene el poder de hacerlo porque Él es Dios, pero Él no se te va a presentar físicamente para enseñarte, para instruirte. Dios va a venir a través de personas que son llamados líderes, pastores, mentores, personas que Él ha preparado para que sean tus guías. Fíjense, yo busqué el significado de la palabra someterse o sujetarse y dice obligar a alguien o a algo a seguir ciertas normas. Es tu obligación sujetar a tu hijo a ciertos límites. Entonces, ¿qué pasa? Que a quien nosotros estamos, digamos, sujetos, son personas que nos van siempre a guiar por la palabra de Dios para que nosotros no nos vayamos por caminos que no son buenos para nosotros. El pastor, el líder, el mentor siempre te va a decir esto es lo bueno y te va a ayudar a crecer, porque quizá a tu estatura necesitas crecer, necesitas madurar y necesitas avanzar, y Dios coloca allí gente que tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, el segundo punto dice, recordemos que el primer punto era, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces la pregunta es que tú evalúes tu vida para ver si tú estás dando mucho fruto en el Señor. Y recordemos que el fruto no solamente es lo material, porque muchas veces pensamos porque tengo dinero, porque tengo bienes, ya. No, Dios quiere que tenga un equilibrio en todas las áreas de tu vida. ¿Y cuáles son las áreas de tu vida? Lo espiritual, lo personal, lo familiar, lo empresarial y financiero y lo ministerial. ¿Sí? Después de Dios, lo más importante para tu vida es el llamado, porque allí Dios va a tratar con tu corazón y te va a preparar. Entonces, al tú evaluar y ver cómo están las áreas de tu vida, también Dios te está diciendo que Él quiere limpiarte. Hay una parte de la palabra también en Juan 15, allí puedes buscarla. Dice que debes, al estar conectado a Jesús, Él te limpia completamente y te ayuda para que tú puedas crecer y puedas dar más fruto. Dice, y vuestro fruto permanezca. Si queremos que las semillas que sembramos germinen, den fruto y permanezcan en el tiempo, entonces debemos obedecer la dirección de Dios, porque estoy segura que Dios está hablando a tu vida. Entonces, ¿quieres ver frutos en todas las áreas de tu vida? Necesitas estar conectado a la palabra de Dios. Y lo último es la recompensa por tu obediencia. Y literalmente dice la palabra, todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Porque tenemos a un Dios bueno, bondadoso, que quiere lo mejor para nosotros y que va a dar una recompensa grande por tu obediencia. Por tu obediencia, todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Solo tienes que obedecer y escuchar su palabra. Dios te bendiga.